A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. Segunda de Corintios capítulo 3 versículos 17 y 18 dice así la palabra de Dios: porque el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cada descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. ¿Escuchó esa parte? ¿Escuchó esa parte? Somos transformados de gloria en gloria. ¿Está escuchando? Relaciónelo con su vida. Relaciónelo con su vida. Muy bien. De gloria en gloria. Muy bien. En la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En este pasaje podemos ver las intenciones del Espíritu Santo. Él desea librarnos, tanto psicológicamente como espiritualmente. Si hay alguno que me dice, yo no necesito, es un mentiroso. Yo necesito. Amén. Y la tarea del Espíritu Santo es precisamente librarnos de toda atadura, ya sea en el ámbito psicológico como en el ámbito espiritual. Entonces debemos entender eso. ¿Y qué utiliza el Espíritu Santo para librar, ¿no es cierto?, esa batalla contra nosotros mismos y contra las ataduras del alma? La palabra de Dios. Es el único instrumento que puede librarnos. Amén. Es el único instrumento que sabemos que tiene poder en él, pero vamos a estar viendo algunos puntos que son importantes. Y obviamente, a medida que nosotros no entregamos parte de nuestras vidas al Espíritu Santo, obviamente Él lo va transformando de gloria, gloria tras gloria, gloria tras gloria. ¿Qué significa la gloria? La presencia de Dios en nuestra vida. La unción del Espíritu Santo. Obviamente eso tiene que cambiar, tiene que transformar, tiene que hacer un vuelco de 180 grados, de 180 grados, 360 grados en nuestra vida, de tal manera, ¿no es cierto?, que nosotros seamos una persona totalmente diferente. Somos como un espejo que reflejamos la gloria de Dios. No somos la gloria de Dios, pero reflejamos la gloria de Dios. Y ese espejo, para que sea, ¿no es cierto?, un fiel reflejo de la gloria de Dios, tiene que ser limpiado. En aquel entonces no existía el espejo como hoy en día lo conocemos, sino que era un bronce bruñido que necesitaba bruñirse cada tanto, ¿no? Le pasabas ahí, no era seda lo que le pasaba, sino un trapo ahí hasta que largue ese brillo. Pero bueno, esa es otra historia. De hecho que eso nos habla precisamente del reflejo de Dios en nuestra vida. A medida que nosotros somos bruñidos por el Espíritu Santo, reflejamos más la gloria de Dios. Somos transformados de gloria en gloria. Por eso Pablo utiliza esta metáfora para que nosotros podamos entender la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Amén. Muy bien. Este cambio solamente lo puede hacer el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo utiliza la herramienta más poderosa que nosotros tenemos, que es la palabra de Dios. Y digo más poderosa porque inclusive Pablo compara la palabra de Dios como una espada, ¿no es cierto?, la espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu no es un arma solamente ofensiva, no un arma defensiva, sino también un arma ofensiva. Y se debe usar correctamente. Cuando una persona aprende a utilizar la palabra de Dios, aprende a utilizar la espada. Y cuando vienen ciertas dificultades, sabe, ¿no es cierto?, cómo defenderse. De hecho, que muchos que no ven la gloria de Dios, obviamente, y que no utilizan la palabra de Dios, no saben ni siquiera dónde están parados. ¿Cómo pueden desarrollar fe? ¿Informándose? Te aseguro que no. Porque hay un orden espiritual, hay un orden, ¿no es cierto?, que Dios ya estableció. Y en ese orden, obviamente, nosotros aprendemos conforme a la voluntad de Dios. Dios puso maestros para que estos enseñaran. Y otros son discípulos para que aprendieran y algún día sean maestros. Por eso es que Jesús dice: vayan y prediquen el Evangelio. El que creyere y fue bautizado de este será salvo. Y haced discípulos. Ese es el orden.
Y ese orden se tiene que respetar. Dios respeta el orden, por más moderno que sea el tiempo. Por más que el hombre utilice el internet para informarse, no toda la información son buenas. Si usted no tiene una buena base, se puede desviar muy grande. Ni usted ni yo podemos cambiar o transformar sin la palabra de Dios. No podemos cambiar con nuestro esfuerzo. No podemos cambiar con nuestro... Lo vuelvo a repetir porque hay muchos cabezones. No puedo cambiar con nuestro esfuerzo. No puedo, no se puede. No, pero yo soy una... No se puede. Por más que quiera, no se puede. Necesitas la asistencia del Espíritu Santo. Necesitas un corazón arrepentido por las fallas que estás cometiendo, por las faltas que estás cometiendo. No, pero yo no le hago mal a nadie. A Dios no le interesa que vos no le hagas mal a nadie. A Dios le interesa que hagas su voluntad. Como consecuencia no le vas a hacer nada mal a nadie. Pero no va a ser obra tuya, sino la obra del Espíritu Santo. ¿Entendió eso? Sepa lo que es el poder de la palabra en nuestra vida, en nuestro ser. Entienda. El Espíritu Santo utiliza la palabra, pero necesita un corazón arrepentido para que esto sea el rema, la manifestación de la tangible, la palabra de Dios, la gloria de Dios, la transformación de gloria en gloria, se ve a través de un corazón arrepentido. ¿Y qué es un corazón arrepentido? Mire, arrepentimiento es muy fácil. Uno va caminando para la izquierda, se da media vuelta y camina para la derecha. O sea, una persona que se arrepiente cambia de dirección su vida. Reconoce que está mal y que necesita un cambio y obviamente lo busca. Ahí es cuando obra el Espíritu Santo. De lo contrario, nunca va a obrar. Pero necesita que nosotros abramos nuestro entendimiento. Es por eso la obediencia, el poder de la palabra de Dios actúa a través de la obediencia a través de la práctica a través de la fe. La fe empieza a transformar, a cambiar por el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo da el don de fe a la persona y a través de la palabra la persona empieza a cambiar y empieza a ser transformada de gloria en gloria. ¿Quiere que lo repita de vuelta? Es así como funciona la palabra de Dios, no funciona de otra manera. No existe otra forma. No existe otra forma. Los 20 siglos del cristianismo todos predican de la misma manera. Los que obviamente no están en el neopentecostalismo. Sino los que están verdaderamente en la línea del evangelio tradicional que fundó Jesucristo. Y Pablo dice lo siguiente en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No pase por alto esto. ¿Qué tiene que ser transformado? Nuestro entendimiento. ¿Y nuestro entendimiento para qué nos sirve? Para entender. O sea, si yo no entiendo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo por costumbre o por tradición. Entonces tengo que entender para que yo pueda ser transformado y hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta. De lo contrario, obviamente, si me llego a acostumbrar o me moldeo, cuando Pablo dice, no os conforméis, la palabra conformar es amoldar. Se traduce también como amoldar, o sea, tomar un molde. El molde, ¿no es cierto?, que obviamente vas a utilizar toda tu vida. Y este molde no va a cambiar de forma, porque es un molde que saca una sola pieza de una sola manera y no hay otra forma de sacar esa pieza. Entonces no tenemos que amoldarnos, porque nuestra vida tiene que ser transformada, cambiada.
Y no podemos tomar el monte de nuestro entendimiento, porque entonces no vamos a poder recibir lo que la palabra de Dios nos enseña a través del rema del Espíritu Santo. ¿Me entendió? Entonces es importante, es imperativo poder entender, abrir nuestra mente para que la palabra haga su efecto en nuestra vida y nosotros seamos transformados de gloria en gloria. Porque donde está el Espíritu del Señor ahí hay libertad, obviamente, pero la libertad no es libertinaje, tampoco la libertad se puede tomar de una manera muy suave. La libertad es responsabilidad. Ser libre es ser disciplinado. No es sentirse, no. Ser libre es tener opciones, es respetar las leyes, es ser una persona cuerda. Hay poder en la palabra de Dios para cambiar, salvar nuestras almas, y por eso está. No hay otra manera, no existe otra forma. Por eso que Juan, el apóstol amado de Jesús, dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Que lea el capítulo 1 del Evangelio según San Juan y se va a dar cuenta. Y ese verbo, o sea, la palabra, en el versículo 14 dice, se hizo carne y habitó entre nosotros. Está hablando de Jesucristo. La palabra hecha rema, manifestación. Entonces, hay una cosa que nosotros tenemos que entender en esto. Somos salvos, ¿no es cierto?, porque el poder de la palabra. Pero el poder de la palabra actúa a través del Espíritu Santo. El primer consolador, el primer paracleto, ¿no es cierto?, fue Jesús. El segundo paracleto es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está haciendo la obra que dejó, ¿no es cierto?, a la iglesia. La iglesia fue investida del Espíritu Santo para que manifestara la palabra. Si no puede manifestar la palabra, entonces ¿qué está predicando? La palabra es lo que produce transformación, la palabra es lo que produce cambio, la palabra es lo que produce milagros. La palabra es la que hace ahuyentar a los demonios, la palabra es lo que transforma las vidas. Acá no existe esa magia. Vino una luz del cielo y todo se llenó de luz. Pero dejémonos de joder, si no tenemos la palabra, no hay transformación. ¿Es así? No hay otra manera, y aunque usted no esté de acuerdo, después de hacer esta reunión, venga y hablemos. Entonces hay poder en la palabra de Dios para cambiar, para salvar las almas. Es el resultado de una común unión con la palabra y el Espíritu Santo. Estas dos cosas se tienen que combinar. La palabra es una cosa que ahí está, eran letras nada más. Pero yo puedo estar leyendo la Biblia, ¿no es cierto?, como si fuera una revista de Condorito. Me voy a informar de lo que pasó, obviamente, pero no va a haber una revelación. Entonces la palabra no se hace viva, y lo que yo necesito es que la palabra se haga viva. Es lo que dijo Jesús, Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, ¿escuchó lo que está diciendo Jesús? Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente libres, verdaderamente mis discípulos. Ahí le cambié la palabra, pero ser discípulo de Cristo es ser libre. Por eso es que aclara en el versículo 32 que conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Pero no puedo ser discípulo, ¿no es cierto?, de Jesús si no conozco la libertad. Si conozco en forma literal la palabra, no puedo ser discípulo. Si me informo nada más, pero no, mi espíritu queda tan pirú, tan chiquito, tan flaco, tan desnutrido, que obviamente no puedo ser manifestación de la palabra de Dios, y mucho menos ver, ¿no es cierto?, como dice milagro. Así que podés contar miles de cosas que tengan que ver con lo espiritual, pero de ahí a que te creas, mirá, puede pasar
un montón de cosas. Entonces, lo que dice la palabra de Dios obviamente tiene que transformar nuestras vidas, cambiar nuestras actitudes, cambiar nuestra manera de pensar, porque es el poder de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo que actúa a través de la palabra de Dios. Entonces, conoceremos la verdad y la verdad os hará libres. La palabra también se llama verdad. La palabra se llama verdad. Entonces podríamos interpretar el versículo 32 como: conoceréis la palabra y la palabra os hará libre. Cambiando, ¿no es cierto?, la palabra verdad por palabra. Entonces, la palabra obviamente tiene que ser la realidad de nuestra vida. Cuando aprendemos la palabra, el engaño sale a luz, que por mucho tiempo estuvo girando en nuestra mente, sale a luz. Conocemos la verdad. Y al conocer la verdad, obviamente actúa el libre albedrío. Al actuar el libre albedrío, nosotros tenemos opciones. O sigo mintiéndome a mí mismo, o cambio. O tengo un corazón arrepentido y cambio de dirección, o sigo caminando hacia la izquierda. Por eso que la Biblia nos habla de dos caminos. Jeremías capítulo 21 versículo 8 habla de eso, ¿no es cierto? Y hay un montón de textos bíblicos, capítulo 4 de Deuteronomio, que el versículo 30 que habla de eso también, ¿no es cierto? Deuteronomio 30, 15, pero hay un montón de versículos bíblicos que nos hablan de dos caminos. El mismo Jesús había dicho que hay dos caminos, uno ancho y espacioso y otro piño. ¿Cómo se dice en guaraní? Tapepoí, ¿no? Así, ¿sí? ¿El otro qué? Tape tuya. ¿Eh? Entonces, hay dos caminos. Salen engaños en nuestras vidas y obviamente tenemos el poder de decisión, llamado libre albedrío, para poder decidir qué es lo que voy a hacer de mi vida. Obviamente, si estoy mal informado, voy a decidir mal. Y se convierte esta palabra en la verdad. Y la verdad, del griego, aletheia, que significa la realidad que se encuentra en la base de la apariencia, la esencia manifestada y veraz de algo. Eso significa verdad. Hay una manifestación. Teológicamente hablando, esto significa rema. Rema. No es logos, es rema. Vaya entendiendo. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 10. Por la verdad, cambiamos la palabra, realidad, por la realidad de Cristo que está en mí. ¿Vio el poder de la palabra? La palabra se hace realidad en nuestra vida. Entonces Pablo tenía que ir precisamente a Acaya y sigue diciendo que no se me impidiera esta a mí gloria en la región de Acaya. O sea, para él la gloria de Dios, la manifestación de la palabra en él, que llevaba el evangelio a esa región. Era el rema. Por eso es que Pablo termina diciendo, ¿no es cierto?, que vosotros sois cartas leídas, inspiradas por el Espíritu Santo. Está la manifestación de la palabra. Si no hay esto en su vida, entonces obviamente no hay nada. ¿Por qué me pasa esto a mí? Usted está alineado, asociado a la palabra. Lo que usted está leyendo, porque hay creyentes que no cambian nunca y no van a cambiar hasta el día en que se den cuenta que esa palabra tiene que ser rema en su vida.
Por favor, no quiero escuchar a nadie que me diga, tengo fe. Si está en ese estado. ¿Por qué no le voy a creer? Esta verdad se convierte en la realidad de una vida cambiada, transformada por el poder de la palabra. Un ejemplo que le voy a dar en mí. Cuando yo me convertí, creía, ¿no es cierto?, que el ser recto y perfecto, casi intachable. Obviamente me crié a los golpes cuando era chico. Hasta mi juventud. Y lo único que conocía de la vida era la rigidez. Y creía que en lo espiritual sería exactamente lo mismo. Así que empezaba a ver los defectos de los demás. Pero no veía mis propios defectos. No podía ver mis propios defectos. Pero descubrí, gracias a Dios, que no soy perfecto. A través de la palabra. Y me he dado cuenta que no podía cambiar por mis propios esfuerzos. Que Dios necesitaba no una persona perfecta, y esto que nos sirva como excusa, sino un corazón arrepentido. Nada podemos hacer para cambiar, solamente entregarnos voluntariamente a la palabra, abrir nuestro entendimiento a la palabra de Dios. Pero esta tiene que ser decisión nuestra. Por eso yo no voy a cambiar nunca. Algunos estarán pensando, bueno, es decisión tuya. Aprendí la verdad. Cuando aprendí la verdad de la palabra, descubrí que no podía hacer nada. No tenía poder. Creía ser perfecto, pero me di cuenta de que Jesús ya pagó un precio por mí. Precisamente porque no soy perfecto. Pero debería aprender la relación que yo tengo con la palabra. Eso es lo que me va a hacer diferente a los demás. Eso es lo que va a cambiar nuestras vidas. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 13 y 14 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué es ceñir los lomos? De vuestro entendimiento. ¿Por qué usa esta metáfora? Ceñirse es ajustar. Cinturón. Si yo no uso este cinturón, por más gordito que sea, se me van a caer. Ciño mi cinturón. Por eso se llama cinturón. Para ceñir. Ok, perfecto. Ahora, ceñir los lomos significa, esfuércense, utiliza los lomos para, es la parte del cuerpo en la cual se esfuerza para llevar una carga. Bien. De vuestro entendimiento. Sé sobrios, que una persona sobria es una persona fresca. Es una persona que no está embriagada por los efectos del alcohol. Y una persona que está embriagada con los efectos del alcohol, obviamente hace cualquier cosa. No tiene control de sí mismo. ¿Qué necesitamos entonces para que la palabra de Dios haga efecto en nuestra vida? Ceñir los lomos de nuestro entendimiento, ajustarnos a la palabra de Dios. Luego, no debemos andar como borrachos con la fe, haciendo cualquier cosa, yendo para cualquier rumbo, y en ocasiones desesperado, buscando y golpeando puertas.
Cuando la única puerta que podés golpear es la de arriba y no la de los costados. Sé sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, otra cosa que nosotros tenemos que entender. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía. No vuelvas a hacer lo mismo. Si Dios te sacó del alcohol, te sacó de las malas costumbres, te sacó de la pornografía, te sacó de los vicios, te sacó de la... No vuelvas a lo mismo. No vuelvas a lo mismo. Escuchen, yo les voy a decir por qué la palabra de Dios nos enseña que aquellos que mejor no haber conocido la palabra de Dios, dice Pedro, mejor no haberla conocido. Porque entonces vamos a recibir doble condenación. ¿Por qué doble condenación? Sí, porque tu testimonio, un mal testimonio, va a hacer caer a otra persona. Entonces vos vas a pagar el precio por esa persona y por vos mismo. ¿Se da cuenta que es una responsabilidad ser cristiano? El domingo pasado estuvimos hablando de esa responsabilidad, ¿verdad? No os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, o sea, desconociendo la palabra. Aprendí a esforzarme y depositar mi confianza en el Señor, cosa que para nosotros es difícil, pero no es imposible. Solamente necesita el esfuerzo, una actitud de fe, ser disciplinado. Cuando tengas que orar, hoy no voy a orar porque me siento muy cansado, sino hacerlo. Cuando tengas que venir a la iglesia, obviamente, te va a servir. Que lo que escuche acá va a ser palabra de Dios. Y depende de tu decisión, de lo mucho que ames al Señor, porque ahí demostrás el amor de Dios, no en la cama. Ahí demostrás el amor de Dios cuando agarrás la cruz. Cuando morís a vos mismo, demostrás el amor de Dios. ¿Le amás al Señor? Y si le amás, obviamente, Dios se rige por sacrificios. El Señor hizo un sacrificio para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de ser salvos. Ahora nosotros tenemos que hacer un sacrificio para que nosotros podamos entender la palabra de Dios, actúe en nosotros seamos responsables de dar o ser el fiel reflejo de Dios, o por lo menos intentarlo. Salmo capítulo 119, versículo 133. Ordena mis pasos con tu palabra. ¿Con qué? ¿Una revista con Dorito? No, con tu palabra. Y ninguna iniquidad, o sea, ninguna maldad se enseñoree de mí. Está hablando a la carne. Y aunque cometía errores, sigo hablando un poco de mí porque esta palabra que estoy dando hoy se relaciona a mi vida. Y aunque cometía errores, Él conocía mi corazón y sabía que le amo, verdaderamente te amo, Señor. Y que quiero hacer todas las cosas bien. Y sabe también que no puedo ser perfecto. Y Él comprende mi debilidad. Y siempre está dispuesto a perdonarme. Pero en cada cosa siempre hay un ítem. Una cláusula. Si hay verdaderamente arrepentimiento en nuestro corazón, no somos perfectos y vamos a cometer errores, pero de cada error que nosotros cometemos, aprendemos y vamos camino a la perfección. Y esa perfección va a ser cuando el Señor suene las trompetas, nos arrebate y nos reciba allá en el aire.
Pero dice, nuestro cuerpo va a ser transformado. Lea el capítulo 15 de 1 Corintios. Lea 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, 5 del 1 al 3. Lea segunda de Pedro, capítulo 3. Lea la palabra. Y obviamente, si hay un corazón arrepentido que desea cambiar de dirección en su vida, el Señor atiende a sus necesidades. Por eso es que le dice a los fariseos estas palabras. Mateo capítulo 9, versículos 13 y 14 dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Se lo está diciendo a personas que conocen la palabra, pero que no la practican. Que miran a los defectos de los demás, pero no miran sus propios defectos. Eso es lo que hacían los fariseos. Por eso es que Jesús dice, ustedes son como sepulcro blanqueado, tan lindo por fuera, pero por dentro está lleno de muerte. Ustedes cargan cargas pesadas a los otros, pero ustedes ni siquiera con un dedo la quieren llevar. ¿Lo está diciendo o no? A personas, ¿no es cierto?, que tenían que aprender la misericordia de Dios, que tenían que aprender a ver sus propios defectos para querer juzgar los defectos de los demás. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Como diciendo que el Señor era muy diplomático para decir las cosas. Y quizás muchos de los fariseos tontos dijeron, entonces no es para mí. Siendo que el mismo Salomón dijo, no hay justo ni aún uno. Pablo lo repite en la carta a los Romanos capítulo 3. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Qué tonto, ¿verdad? Con el tiempo, esta verdad me libró de la culpa, de la condenación y de la obra de la carne. Solo necesita un corazón que desea cambiar de rumbo. Aprendí por experiencia propia que la verdad de la palabra posee poder para librar si la hago realidad en mi vida. O sea, la practico. ¿Me está entendiendo? La palabra, en comunión con el Espíritu Santo, es algo poderoso. Es por eso que cuando le da la revelación del Apocalipsis a Juan, él le revela algo. Usted lee del capítulo 2 al capítulo 3 de Apocalipsis, usted va a ver las 7 iglesias y hay una revelación totalmente diferente. En esta revelación, Apocalipsis 3:8 dice, yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Qué es la puerta? Cuando se abrió esa puerta? Cuando Jesús entregó su espíritu en la cruz. Hay una puerta abierta llamada gracia, oportunidad que no merecemos, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, seas un debilucho, un imperfecto, no te dices a ti mismo, soy un sábelotodo, sino que repite las palabras del apóstol Pablo, soy el menor de todos los apóstoles. Y tomo por basura lo que he aprendido. Honestidad. Y por sobre todas las cosas, humildad. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En este pasaje podemos extraer dos principios. El primero, has guardado mi palabra
Y en la práctica la única manera de guardar la palabra, no hay otra. No existe otra, no la hay. Si alguno la conoce, por favor, me lo dice. Segundo, no has negado mi nombre. Escuche esto. Porque somos representantes de Dios acá en el mundo. Por eso no negamos el nombre del Señor. A Jesús seguiré, pongo en él